Continuando con el desarrollo de 30 días de multitudes, tenemos con nosotros hoy el inmenso placer de contar con la presencia de la licenciada Zoraida de León, quien es experta, psicóloga experta en el desarrollo humano y la adaptación al aprendizaje de la virtualidad. Con nosotros, doña Zoraida de León. Buenas noches, maestra. Buenas noches, Domingo, y a todos nuestros amigos televidentes, tanto nacionales como internacionales. Zoraida de León, desde la Escuela de Psicología, Facultad de Humanidades de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. En esta ocasión estaré compartiendo con ustedes y en esta semana desde nuestra Cátedra de Desarrollo, prácticamente estamos hablando de la Cátedra de Psicología Diferencial como maestra de Desarrollo Humano y para traerles una temática que creemos que puede interesarles mucho. Maestra, ¿qué a usted le parece la situación de los niños y la pandemia? ¿En qué medida usted cree que penetró negativamente a esa población infantil de República Dominicana? ¿Sabes qué? Hoy estamos celebrando o conmemorando de manera nacional los derechos de la niñez. Y qué mejor día para refrescar la mirada y voltear hacia estos derechos de los niños que fueron tan afectados durante la pandemia, porque si bien es cierto, la pandemia nos toma por asalto, nadie la esperaba, ni nadie sabía realmente cómo iba a interactuar con todos los seres vivientes. Sin embargo, los niños siguen siendo los más vulnerables. De hecho, los niños y los adolescentes siguen siendo seres muy vulnerables y llegando luego hasta la última etapa de la vida, que es la ancianidad. Entonces, los niños y las niñas han tenido muchos aspectos que han sido muy controversiales durante la pandemia, porque no solo se trata de la salud física, biológica, sino de los aspectos emocionales y que están permeando hacia la parte educativa, que fue lo que más se debatió durante este trayecto de la pandemia, que resultó ser tan larga que todavía es vigente. Y en ese orden, maestra, ¿en qué medida usted interpreta o ustedes los psicólogos interpretan que a qué nivel llegó a nivel de la población o ha llegado, porque todavía no se nos ha ido la pandemia? Así es. ¿A qué nivel usted cree, a ojo de buen cubero, como se dice, ha afectado a la población nacional en la niñez? Tú sabes que esta generación de hace un año y medio se ha convertido en un ícono. Es algo atípico todo lo que ha ocurrido. De hecho, estamos hablando de una generación atípica o de una generación pandemia. Nuestros niños, sobre todo aquellos que son de la edad más temprana, de la infancia temprana, están descubriendo un mundo completamente distinto. Un mundo donde todas las personas llevan medio rostro tapado con las máscaras, en donde ellos necesitan esta interacción, este aspecto social que crea la vinculación. Los afectos se vieron mermados porque ya no podíamos, incluso en aquellos niños que son de nuestra familia o los niños que son alumnos en los centros educativos, ya no podían recibir afecto de manera corporal o de manera física, porque justamente lo que salvaba la vida es el distanciamiento. Y este distanciamiento provocó unos modelos distintos de convivencia en toda la familia. Los niños y las niñas ya no podían abrazar a sus abuelos, porque entonces se pensaba que ellos podían ser vectores de contaminación. ¿Cómo cambia esto la dinámica familiar? ¿Cómo cambia esto la personalidad de los niños? Nosotros sabemos muy bien que dentro de los patrones de apego y los patrones de crianza familiar tiene que haber
necesariamente algunos cambios y en el caso de los adolescentes que necesitan tanto el contacto con los iguales, que necesitan tanto el aspecto gregario para consolidar su personalidad, para reafirmar su autoestima, para ser eje de su popularidad, ellos también recibieron muchos embates, sobre todo que como los adolescentes son aquellos que siempre estaban en grupos, pues venían a la casa y se consideraban entonces ellos seres que lesionaban de alguna manera la salud familiar, porque entonces el contacto que ellos tenían por fuera, por sus necesidades sociales, hacía que luego en la casa les tuviesen temor porque estaban trayendo el virus a la casa. Toda esta dinámica crea aspectos distintos con respecto a cómo se va respondiendo en el entorno familiar, social, educativo. Así que hay mucho que hablar y todavía, a pesar de que ya se inician a hacer algunas investigaciones en el campo de educativo, afectivo y de la psicología en general, muchos parámetros todavía están por analizarse. Van a salir muchas investigaciones interesantes que van a tomar de manera longitudinal lo que ha pasado con los niños de la infancia temprana, de la infancia intermedia, los adolescentes, cómo ha afectado en diferentes aspectos generacionales a las diferentes etapas de la vida. ¿Y en qué medida, cuáles son esas proyecciones que ustedes ven de ese efecto a nivel psicológico en los niños producto de esa pandemia? Tú sabes, Domingo, mira, estoy diciendo que los niños han sido afectados porque los estilos de vinculación cambiaron, porque ellos no pueden recibir. Recuerdo incluso videos que salieron de madres durante el parto, por ejemplo, en su sala de parto, teniendo a sus hijos con el bozal colocado y pidiendo permiso al personal médico para dar un beso a su bebé. Por ejemplo, para decirte algo. ¿Qué pasa con esto? Nosotros estamos diciendo que hay aspectos marcados de la vida diaria que se desencadenó, que creó que los niños se quedaran en un círculo cerrado, en una burbuja, para protegerlos de lo que es el aspecto sanitario. Sin embargo, los niños dejaron de jugar, dejaron de interactuar en el parque, pero ellos crearon sus historias. Los niños que tenían una buena dirección en la casa, muchos padres tuvieron que dejar sus trabajos o los mandaron a la casa a trabajar remoto, pues pudieron trabajar con sus niños algunos aspectos. Eso fue parte de lo que fue muy complicado muchas veces hacer, porque los padres estaban ahí, pero no estaban disponibles para los niños. Entonces, eso crea unos patrones a veces que generan hasta violencia, porque los padres necesitan trabajar, pero los niños están ahí, están molestando. De todas maneras, estaban ahí. Ahora, ¿qué pasa? Todo esto los niños lo estaban de alguna manera toreando, para decirlo en el buen dominicano. Y hay un aspecto muy importante que hay que resaltar, que fue muy investigado por las neurociencias, que es la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral es algo dinámico y mágico en la infancia. Significa que los niños y las niñas pueden convertir en experiencia positiva los aspectos negativos que le ocurren, porque su cerebro va generando al mismo tiempo que crea fracasos, por ensayo y error, va generando sinapsis nuevas, va haciendo interconexiones cerebrales que le ayudan a modular de alguna manera y amortiguar los daños. Gracias a la plasticidad cerebral, por ejemplo, en una investigación reciente que concluyó en febrero de este año de la UNICEF, que está publicada, muy interesante, se ve que los niños y las niñas, aunque han sido afectados en su dinámica normal o regular de tener el día a día, pues sin embargo, ellos pudieron salir adelante con más efectividad que los adolescentes. Los adolescentes tuvieron más patrones de ansiedad,
de ataques de pánico, por el hecho de estar resguardados, por el hecho de estar limitados a no poder participar eficientemente en los grupos etarios con los que ellos participan. Así que la resiliencia y la plasticidad cerebral salvarán la humanidad que está surgiendo de esta pandemia. Esa es la realidad. Y a un niño que se haya visto inmerso en ese estado de ansiedad y de todas esas cosas que usted ha explicado muy certeramente, ¿qué tiempo llevaría aproximado, si ustedes han hecho el estudio, el rebasar esa situación? Ya usted ha dicho que a los mayores le ha afectado en mayor cantidad que a los menores, que a los infantes. Entonces, a un niño en esa situación, ¿qué tiempo le llevaría más o menos y qué proceso se agotaría para que ellos se recuperen de esa situación, de ese trauma? Tú me haces conectar con dos asignaturas que imparto durante muchos años en la universidad. Una es, o sea, en nuestra universidad, una es la psicología diferencial, que su tema es las diferencias individuales, y la otra es el desarrollo del niño. Ambas me llevan a darte una respuesta. Nunca es suficiente para saber con exactitud la respuesta. Ahora hay una respuesta exacta y es que es variable. La respuesta es que las diferencias individuales implican que depende del tipo de familia que haya tenido, que depende del tipo de entorno familiar y social que el niño haya tenido, del tipo de escuela que tenga, depende de las redes de apoyo que tenga ese niño, depende de la acogida en general que él pueda tener en todo lo que es su entorno que le rodea y de sus diferencias que trae consigo al nacer, que es propia de su personalidad. Depende también de las etapas del desarrollo. No es lo mismo un niñito de la etapa primeros pasos antes de los 3 años que un niño que está en una etapa preoperacional. Recordarán mis alumnos cuando Piaget hablaba de la parte preoperacional, en donde el pensamiento todavía es lúdico, mágico, sensorial, y los niños con los juegos que pueden realizar pueden explorar. Fíjate que los niños, por ejemplo, jugaban con sus diferentes objetos con los que ellos edifican el mundo y le ponían mascarillas a los niños. Se ha observado, a sus juguetes, a sus muñecas le ponen mascarilla y le dicen, no, no te puedes pegar de fulanito jugando. Ellos podían internalizar las situaciones que les habían enseñado, pero también los niños han aprendido muchas reglas sobre cómo cuidarse, sobre la higiene que antes no la manejaban. Todos, de hecho, hemos aprendido muchos aspectos favorables en la pandemia. Yo le digo a eso, la pandemia trajo lo bueno de lo malo. ¿Por qué? Porque ahora yo soy más consciente de mi salud. Me manejo mejor, me alimento mejor, interactúo con un poco más de cuidado con las personas, pero también he aprendido cuánta falta me hace la calidez del abrazo. Y ahora cuando lo puedo dar, realmente lo recibo con mucho mayor sintonía y armonía que antes. Entonces, lo bueno de lo malo, los niños van a salir de esto siempre y cuando hayan recibido los afectos adecuados, la estimulación que ellos necesitan para el momento en el que se encuentran, porque cada niño es diferente. Si tienes hijos, Domingo, si tienes nietos, sabrás que cada uno necesita cosas distintas. Y mientras a uno se desvanece en tus brazos cuando lo abrazas, otro apenas te saluda y sale corriendo. Y no significa que te quiere menos, es simplemente que tiene unos niveles de interacción distintos. Entonces, nosotros creemos, hay una parte de los psicólogos que creemos que vamos a salir adelante, que no es la primera vez que tenemos una crisis sanitaria. Creemos que como país vamos a salir fortalecidos dentro de una dinámica tan compleja que nos ha afectado mucho y sobre todo sobresalir del duelo, que ha sido mucho, bastante. En cada familia ha habido mucho duelo. Tenemos que manejarlo con el afecto que nos podemos dar en todas las dinámicas que podamos interactuar. Maestra Zoraida de León, a la luz de esa situación,
que usted señala, ¿qué mensaje le podría usted dar a aquellos que todavía hoy día se resisten a vacunarse y a no llevar sus hijos a vacunar potencialmente? Bueno, las vacunas siempre fueron controversiales en todas las épocas. Sin embargo, son muy escasas las personas que no se pusieron las vacunas que todos generalmente tenemos. Hasta hubo un pastor evangélico que dijo que eso era una desgracia del demonio. Sí, entonces realmente asuntos de creencias personales no deben invadir la mentalidad que debe de tener solidaridad. Yo puedo tener una creencia personal, pero por solidaridad con los demás yo debo ejecutar lo que sea más seguro para todos. Y yo no tengo el derecho de llevarle a otro la decisión, el resultado de la decisión que haya tomado. Si la ciencia, que es la que está alertada para explicar lo que es favorable para la humanidad, y todos los países están por ello, y se ha hecho tanto sacrificio, esfuerzo económico y de toda índole, pienso que es un tema de responsabilidad y de solidaridad que podamos hacerlo para poder tener una infancia, una adolescencia, una ancianidad segura. Porque los que estamos todavía bien paraditos, que estamos adultos en diferentes etapas de la adultez juvenil, intermedia, tardía, nosotros tenemos algunas garantías todavía, pero los que son vulnerables realmente necesitan de nuestro respaldo a nivel sanitario. Ay, doctora, ya casi doctora, porque está haciendo el doctorado. Cuánto lamento tener que cortar esta entrevista tan interesante con usted, pero que creo y confío en que no, en un tiempo no muy lejano, podremos tenerlas de nuevo con nosotros, porque con usted se aprenden muchas cosas y además tiene una característica muy especial, que sabe comunicar. Yo la felicito y me enorgullece haberla entrevistado en esta ocasión, y quiero hacerle una invitación para que dentro de lo que cabe con la maestra Jacqueline Ureña, seguir coordinando para que usted vuelva en otra ocasión. Yo estoy completamente a la orden. Yo prácticamente nací en la UAS porque estudié en el Liceo Experimental de la UAS. Así que yo estoy desde los 10 años. Desde los 10 años estoy en la UAS. Entonces he hecho todas mis carreras aquí, la mayoría de ellas, y yo soy de la UAS. Así que si soy de la UAS, estoy a la disposición de toda la comunidad universitaria para poder continuar yo también sirviéndome del aprendizaje. Muchísimas gracias por todo y aquí estaré de nuevo cuando ustedes así lo requieran. Muchísimas gracias. Sí.